Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín. Me da gusto estar de nueva cuenta con ustedes. El día de hoy voy a hablar de una película y más que la película, analizar ciertos datos por los que hemos pasado, no nos hemos dado cuenta, me parecen peligrosos. Y sean ustedes bienvenidos no solo a ver la película, sino a llegar a sus conclusiones. Recuerden que el propósito de todos mis videos es llevarnos a una nueva reflexión. La verdad y la razón siempre están con ustedes. El dilema social. ¿Recuerdan algunos de ustedes cuando empezaban a navegar era un problema? Antes de que tuviéramos este moderno internet que absolutamente todo te puede adivinar, había un internet totalmente distinto. Un internet donde las búsquedas no eran como las actuales. No era una búsqueda que ponías canción, Forever Young, Iron Maiden. No, no era así. Tú ponías canción y Iron Maiden y te aparecía un disparate de información. O sea, canción te iba a aparecer como can y sion, o como cansi, o como on y después iron. Y total que la búsqueda se resumía a una tontería sin sentido. Lo que tenías que hacer en los primeros buscadores era concatenar palabras y concatenar y además agregarle comillas. Esto para que reconociera que las palabras se combinaban para encontrarlas juntas y ponías las comillas para que fueran una oración. El Internet era muy distinto al actual. El Internet con el que nacimos muchos de nosotros era un Internet donde no existía una deep web, donde no había una censura digital. Tú podías buscar armas, drogas, pornografía, cómo hacer bombas, toda la información que se te ocurriera tú la podías encontrar con solo buscarla. Posterior se empezó a filtrar la información, como por ejemplo existe toda la Deep Web, que es donde encuentras toda la información peligrosa considerada así de manera mundial, y tenemos el Web 2.0, un web súper civilizado donde nosotros no estamos acabando de escribir una palabra y ya el buscador nos está arrojando información que sea relevante para nosotros. En la película ustedes recordarán que lo primero que te dice es que todo lo que estás buscando, absolutamente todo lo que ya estás haciendo en Internet, está siendo almacenado como datos y tú te estás convirtiendo en un producto. ¿Y por qué te conviertes en un producto? Porque toda tu información es relevante para vendérsela al mejor postor y que te desplieguen anuncios. Por una parte decimos, oye, está increíble que yo solo ponga dos palabras y me pueda completar una frase y además que la búsqueda de la información que me muestre sea relevante para mí. Es como si pensara por mí el Internet y mágicamente adivinara lo que estoy buscando. Y además me muestra información que yo ni sabía que existía, pero me interesa saber y ahí estoy metido durante muchas horas. Como cuando crecimos en un Internet que no existía esta búsqueda inteligente, había algo muy importante que teníamos que hacer antes de buscar información y eso era pensar. Pensabas en cuáles serían las palabras correctas para encontrar cierto tipo de información. Entonces, cuando menos te la pasabas un minuto pensando en, ya sé, quiero esto, voy a buscar esto. De esta manera me voy a encontrar con esta información. No existían todas las tecnologías actuales para que lo que te mostrara estuviera directamente ligado a ti. No solo la información, sino los anuncios. La parte interesante son los anuncios. Son anuncios que siempre, siempre te van a ser relevantes a ti. Y hoy existe un debate muy grande sobre, bueno, ¿dónde está la ética en la programación de la tecnología? ¿Y por qué es tan importante la ética? Por un momento imagina que estás buscando una pareja y resulta que te enamoras de una persona y resulta que alguien que a ti te puede llegar a gustar, sin que tú lo sepas, instaló cámaras en toda tu casa y que todo el momento, todo el tiempo y a todo momento está vigilando cada uno de tus pasos. Pero además, no solo tiene cámaras para ver, tiene micrófonos para escuchar. Y un año entero de tu vida está así, sentado frente a la pantalla y analizando cada cosa que haces, todo, absolutamente todo. No hay un momento de tu vida que no se haya perdido viendo y escuchando. Y un día que va a elegir, va a aparecer en tu vida esta persona.
Y resulta que su primera plática para ti es un bálsamo para el alma. Casualmente apareció en tu vida un día que estabas muy triste y tenías pensamientos suicidas. Pero ese día apareció y te dio todas las razones para vivir. Conforme la vas conociendo a esta persona, te das cuenta que son afines intelectual, física, emocional y económicamente. Que todo parece que hubiera conspirado a tu favor para que esa persona fuera la felicidad de tu vida. Todo es perfecto. Sabe qué te gusta comer, cómo te gusta comer, a qué lugares te gusta asistir, quiénes son tus amigos, cómo son tus amigos, qué te gusta para vestirte, qué te gusta para bañarte, cómo te gusta el sexo. Si tienes intereses sociales distintos, lo sabe también. Conoce a tus papás, sabe todo mejor de ti, incluso te estudió tanto durante este año que sabe qué te podría llegar a interesar. O sea, imagínate que cada semana llegue con una nueva lectura para ti y además, cuando tú ya acabaste de leer el libro, ya sabía que tenía ese libro y ya están comentando. Es la vida perfecta. Imagínate, en la cama te imaginaste que iba a pasar tal cosa y pasó exactamente así. Te imaginaste cierto tipo de actividad que hiciera y así lo hace. Te imaginaste que pudiera cocinar como te gusta y lo hace. Tus preferencias religiosas son de esta índole y también las tiene. Es perfecta esta persona. No hay nada que tú puedas decir que está mal. Es como si el universo hubiera conspirado a tu favor para que llegases a alcanzar la felicidad. Para esto tú no sabes que tiene instalado todo un sistema de cámaras y vigilancia en toda tu casa y en toda tu ropa y tus lentes, y no hay cosa que no sepa cuando tú no estás. La pregunta interesante aquí sería, ¿dejarías que eso permaneciera? Si eso te hace feliz, que haga todo perfecto y que tengas todo tal cual y como lo imaginas en tu cabeza, ¿te gustaría eso? O si te enteraras que tiene todo este sistema de vigilancia en tu casa, ¿terminarías esa relación? ¿Te sentirías violado en tu privacidad? ¿O qué pensarías? ¿Te gustaría vivir esa vida perfecta y efímera donde todo pasa como quisieras y donde la información que te muestra es lo que a ti te interesa? O sea, toda tu vida está siendo perfecta. De verdad, no hay nada más que le falte. Hasta las vacaciones donde van a ser, sabe a dónde tú quieres que sean. O si no sabe dónde quieres que sean, ya aprendió lo suficiente de ti para saber dónde te puede gustar. Seguramente habrá quien diga, sí, pues yo encantado que mi vida esté resuelta. Pero habremos los que digamos, por supuesto que no. ¿Por qué va a violar mi privacidad? Y me va a enamorar a través de no saber y no descubrir, sino solamente estarme espiando. Nunca va a haber un problema. Porque todo el momento sabe, en todo tiempo y en todo momento sabe exactamente cómo estoy. ¿Te gustaría vivir ese mundo perfecto o te molestaría saber que todas las decisiones que ha tomado han sido con base en todo lo que tú le has enseñado? No le importa nada de ti. En realidad solo ha aprendido a cómo controlarte. Pero además, hay alguien que detrás le está pagando para que te haga feliz. Su mayor interés no es ser feliz contigo, no está enamorada de ti, no es lo que tú pensaste. Le están pagando un oneroso sueldo para que cuando no esté contigo pueda despilfarrar todo eso que le pagan para vivir su vida. No importa, resulta que ahora la ves 2 veces a la semana y estás feliz. Esas 5 horas que vives tienes todo, pero todo el demás tiempo esta persona está gastando en todos lados el dinero que gana por tenerte a ti controlado. ¿Te gustaría vivir esa vida? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu privacidad para tener felicidad? ¿Qué pasaría si un día te la encuentras y te das cuenta que todo eso que sabe de ti en realidad no lo sabe, sino lo aprendió a través de la observación, que no hay nada que le importe de ti? No eres más que un objeto de estudio para beneficio personal. ¿Cómo te sentirías? El peligro de las redes sociales y del Internet moderno es que está diseñado y programado para estar recabando información
en todo momento, a toda hora y en todo lugar. Y eso significa que está aprendiendo de nosotros. Y ese aprendizaje le enseña qué estarnos mostrando, pero además, este aprendizaje no es solo mostrarnos algo que queramos o no, sino nos muestra una prueba A y una prueba B. Entonces, constantemente este algoritmo está aprendiendo a cómo hacernos más felices, a cómo mantenernos más tiempo conectados a Internet. Ella te está enseñando y está haciendo pruebas de qué libro te podría gustar o qué libro no, porque te está observando. Está viendo qué te gusta en la cama y qué no, porque lo está observando. Ella sabe perfectamente a dónde te gusta ir y a dónde no, porque te está llevando a diferentes lugares para aprender de ti. Pero no es porque esté enamorado de ti. Es porque mientras más enamorado te sientas de esa persona, ella recibe mejor paga. Ella o él, lo que quieran. ¿Cómo te sentirías tú cuando te des cuenta que todo fue falso? Está increíble que queramos enamorarnos, que haya alguien que se preocupe por nosotros, que se involucre tanto en nuestro mundo que ¡fum!, todo se vuelve magia. Pero ¿qué pasa cuando esta magia es artificial? ¿Qué pasa cuando lo que nos está mostrando no es real? Imagina que cada vez que sales con ella, pues parece que el mundo desapareciera y a donde fueras estuviera hecho para ustedes. Y lo que te dice es lo que necesitabas escuchar. Pero resulta que el día que sales sin ella, te das cuenta que todo es distinto, que el mundo es diferente, que no es lo que te ha contado, que no todo se ve como ella lo cree o él lo cree, que todo es distinto, que no es verdad lo que te está enseñando o diciendo. ¿Cómo te sentirías? Eso te está pasando con las redes sociales. El newsfeed, donde tú estás viendo las noticias, está diseñado a tu medida. Y todo lo que te está mostrando, te lo muestra porque ha aprendido a través del paso del tiempo cuáles son tus gustos y preferencias ideológicas, políticas, religiosas, tus causas sociales, tus intereses, tus amistades también les están enseñando. Entonces, todo el tiempo lo que tú ves va a reforzar lo que tú crees de ti y de la realidad. Vamos a suponer, pues no está mal. Yo quiero vivir así, me gusta un mundo donde todo se adapta y se ajusta a lo que yo estoy pensando. Pero espera, resulta que esta persona que te enamoró te dice que tienes razón, que deberíamos luchar arduamente contra el veganismo. Y que te lo reitera y te lleva a lugares que están en contra del veganismo y te presenta a personas que son en contra del veganismo, pero además te lleva hasta marchas donde hay veganistas, te lleva a un momento, a un lugar donde todo redunda en eso que tú crees que es. Pero no te lleva a las marchas taurinas, pero no te lleva a las marchas donde están a favor de la carne, no te lleva a marchas donde se respeta el consumo de carne y de vegetales. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué está pasando en tu cerebro? Por supuesto que necesitas reflexionarlo. Si todo el tiempo tu newsfeed o esa pareja ideal te está mostrando lo que a ti te interesa, como a ti te interesa, porque a ti te interesa y que ha aprendido que a ti te va a mantener un mayor tiempo de tu vida navegando, no te vas a separar de ahí, pero además vas a tener una realidad distorsionada. Eso que tú piensas, que tú crees que está bien, y que además aprendió el algoritmo a mostrarte con otras personas afines a ti para que estén de acuerdo, no forzosamente es la verdad. Solo son personas que pueden creer lo mismo que tú. Y entre creer y saber hay una distancia enorme. Es peligroso, nos está polarizando. Me gusta que la generación del 2000 dice, pues es que nosotros somos unos nativos digitales. Pero recordemos lo que nos dejó Morpheus en la pelea de Matrix. Eres un esclavo, en este caso del mundo digital. Naciste en una prisión que no puedes oler, probar o tocar. Es una prisión para la mente. Y en la película decía para que te conviertas en una batería para la Matrix. Pero en la actualidad es para que te conviertas en unos centavitos que van a ser más millonarios los que ya son ultramillonarios de Internet. No existen las aplicaciones gratuitas. Detrás de cada aplicación hay una
excesiva y extensiva búsqueda de conocerte más, mejor, y eso traducirlo en dinero. ¿Esto significa que ya mañana debes desaparecer de las redes sociales? Por supuesto que no. Es una tontería tratar de desaparecer, pero sí se deben de tomar ciertas medidas para que nuestro consumo social sea nuestra decisión. Y además, estar conscientes. Algo aprendes y te enseña la masonería, pues debes de ser constante, responsable y consciente de tus actos. Nada pasa porque sí, no hay magia, hay causa y efecto. Causalidad es la vida, no casualidad. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Sí, un tip rápido. Si estás acostumbrado a tener el celular todo el tiempo por las notificaciones y a voltear cada vez que las notificaciones te llegan, desactiva las notificaciones. ¿Cuánto tiempo estás dejando de convivir con gente que te importa por estar más tiempo en el newsfeed? Y grábatelo y entiéndelo. Esto no es algo personal. Así es como funciona el algoritmo. El algoritmo está diseñado para que en cuanto vea que te despegues del celular, y diga, caray, ¿por qué no está navegando? No me está generando dinero. Vamos a mandarle una alerta. Una alerta que pueda ser relevante para él. Pero entendamos algo, el algoritmo no tiene una inteligencia emocional y por lo tanto, si esa noticia que te va a mostrar te puede afectar emocionalmente, no lo va a distinguir. No existe ese nivel de inteligencia artificial que pueda distinguir que ver animales muertos en tu newsfeed te puede afectar emocionalmente. Pero si sabe que eso te mantiene pegado al teléfono, te lo va a seguir mostrando y tú vas a seguir sufriendo por todos los animales muertos que existen en el planeta. Y te estás convirtiendo en esos centavos que necesitan las redes sociales. Por un momento necesitamos, como iniciados, darnos cuenta de las herramientas que nos dieron. Y la venda de los ojos en el mundo digital es darse cuenta que somos un objeto de consumo y que además pagan centavos porque nosotros estemos pegados a Internet. No quiero que desaparezcas de Internet ni que borres tus redes sociales. Solo que te hagas consciente de que lo que te están mostrando tu newsfeed de la red social que quieras es información que de manera selectiva ha sido puesta ahí para ti, para reforzar lo que crees, aunque no sea verdad. Y debes de pasar un buen tiempo filtrando información para que te deje de mostrar cosas que no te sean relevantes. Si tú estás constantemente peleando por la causa animal y el maltrato animal, y sabe que eso va a hacer que estés mayor tiempo viendo un video de 2 minutos donde masacran a algún animal, te va a mostrar más videos como esos. Por un lado, tenemos que acabar esa cadena de violencia que los algoritmos promueven. Bueno, no promueven, ejecutan. Tenemos que cambiar la forma en que estamos percibiendo la realidad, porque además, esto afecta a nuestra vida. Piensen que las próximas elecciones, las del 2024, van a ser sumamente influenciables por las redes sociales. ¿Quién va a ser nuestro próximo presidente? El que mejor estrategia digital tenga para acercarse a las masas. Hoy todos y muchos ya tienen acceso a Internet. Y no se va a tratar de quién es el más honesto, el mejor, o el que va a hacer un cambio, sino el que mejor campaña pague en redes sociales para poder enviarte un discurso que te conmueva, que constantemente te muestre ideas que reiteren lo que parece que es. Necesitamos salir de la matrix de la tecnología y eso solo se va a poder dar cuando empecemos a trabajar en redes propias, en pequeños grupos, que ya no estemos tanto tiempo navegando. Nosotros tenemos que dominar a la tecnología, no viceversa. Por supuesto, cada quien vive una realidad paralela y única acorde a sus búsquedas, fotos, amigos, vistas, sitios web, edad y compras. Todo, absolutamente todo está controlado. E insisto, no es para crear un pánico colectivo y salir corriendo el día de hoy, sino para que reflexiones que todo lo que te aparece en Internet está totalmente estudiado en lo que tú has hecho. No hay una posibilidad que en Internet te muestre algo que no sea relacionado y que no sea importante para ti si no antes tú ya lo hubieses buscado. El dilema social es ya la película que sacaron en Netflix
pero no es algo nuevo, no es un tema que se acaba de poner sobre el tintero. Esto tiene cuando menos ya 2 décadas que se hizo mención. Y es importante, necesitamos volver a humanizarnos. Necesitamos darnos cuenta que la tecnología la están usando actualmente para que nos convirtamos en objetos de consumo. Y tenemos que utilizar las herramientas que Internet tiene para nuestro beneficio, no para el suyo. Sí, desafortunadamente la red social que tú quieras funciona con manipulación, engaño e infiltración, porque te muestra lo que sabe que te va a gustar y que además consumes constantemente. Te engaña porque te muestra una realidad que no es la realidad, solo una porción de lo que sabe que te va a mantener pegado a ti, al teléfono o a la computadora, y se infiltra. ¿Por qué? Porque toda tu red de contactos que tienes se convierten en más información para alimentar lo que te van a mostrar. Sí, el sentido de valoración se está afectando muchísimo. Ponte a pensar en cuánto tiempo no le dedicas a ver si te dan un like, a si te van a dar un compartir, a si te están haciendo caso. ¿Y cuántas veces no estás destilando tu odio a través de las redes porque tú solito has alimentado el algoritmo para que haga eso? Tú solo estás enseñándole a las redes a cómo sacar lo peor de ti. Y le estás enseñando además que eso es lo que va a hacer que estés más tiempo activo en las redes. Tenemos que cambiar la forma en que utilizamos las redes. Y el dilema social no es solo que nos demos cuenta, sino que empecemos a tomar acciones directas. Que ya no utilicemos tanto Internet sin que nosotros filtremos y nos demos cuenta que lo que nos está desplegando es porque ya aprendió de nosotros. Hay un peligro muy grande, por supuesto, enorme, no diré que descomunal, pero sí ya es muy grande. Y si no empezamos a tomar cartas sobre cómo actuamos en las redes sociales, vamos a seguir construyendo una realidad inexistente. Y lo malo, como explicaba en mi ejemplo, esta persona que se ha mostrado como perfecta, que parece que es lo que toda tu vida soñaste, solo está ahí porque representas una ganancia, no porque algo le interese de ti. Y es la realidad. Vale más la pena salir a tomar un café y convivir que estar metido todo el tiempo en Internet. Eventualmente y post crisis pandemia saldremos, pero vamos a salir mejor si desde hoy nos hacemos responsables del consumo que le damos a Internet. Espero que les sea de mucha utilidad este video. Les mando un fortísimo abrazo fraterno y no tomen mis palabras en saco roto. Reflexionen lo que les digo y piénsenlo para mejorar su calidad de vida, porque en realidad nos afecta el cómo vemos lo que los demás ven de nosotros, aunque no sean nosotros ni sean ellos. Solo es cómo los algoritmos nos presentan la realidad. Que estén muy bien.